este mundo apareció en la era paleozoica. Y entonces comenzó a evolucionar lo que es el mundo. Eso es lo que dice el hombre. De ahí dice el mismo hombre que en la era mesozoica aparecieron los grandes dinosaurios, grandes bestias que dominaron este mundo y que se extinguieron por medio de un meteorito. Y en la era cenozoica es donde aparece el hombre, pero en una evolución a través de los primates, hasta llegar a ser un gran Homo sapiens, es decir, un hombre pensante. Y no solamente termina ahí, porque dice el hombre, bueno, es que hasta ahí el hombre comienza a evolucionar. Y comienza a evolucionar su armamento de guerra con la era paleolítica. Cuando yo te estoy hablando de paleos, estamos hablando de viejo. De ahí viene la era mesolítica, cuando el hombre ya a mitad está perfeccionando su armamento de guerra con la era mesolítica, que es meso, o sea, piedra media, hasta llegar a la era neolítica, que es cuando ya el hombre comienza ya a defenderse en sí con todos los armamentos de guerra, pero en base a la piedra. Pero no se termina ahí. Deja la era de la piedra y viene la era de los metales, cobre, bronce y el hierro. El hombre ya es un hombre de razonamiento puro, según lo que es la ciencia de la prehistoria. Y llegamos hasta el año 4000. Ya en el año 4000, el hombre comienza a escribir en las famosas pinturas rupestres y dar mensajes en sí que existe. Entonces es ahí donde se rompe el esquema y dice, es ahí donde comienza la historia. Y Heródoto lo comenzó a clasificar así porque es el padre de la historia, un filósofo griego. Ahora, si estamos en el año, hoy, en el año 6000, tenemos que regresar 6000 años y dividir en 3 etapas. 2000, 2000 y 2000. Pero esos 2000 lo podemos clasificar también en la época antigua. Dice el hombre que la época antigua comenzó en el año 4000 antes de nuestra era o antes de Cristo y se extendió hasta el año 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Y esta semana vimos que dice Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Jesús vino durante la época del Imperio Romano. En la época antigua podemos analizar muchos imperios, pero la Biblia categóricamente y precisa en Daniel 2 y en Daniel 7 ensambla 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y recuerdan ustedes que les dije en esta semana que el hombre dice que Babilonia gobernó al mundo. Claro que sí. 605, 539. 539, 331 los medos y los persas, poniendo 3 capitales. Y Daniel vio que el oso traía 3 costillas. Y a mí me impresiona la historia porque dice la historia que el imperio medo-persa comenzó su primera intervención militar grande en Babilonia, y de ahí se fue con el imperio lidio para terminar con el imperio egipto y consolidar sus 3 capitales. Dice Daniel, las 3 costillas, interesante. Esta semana vimos también que el imperio griego dominó del 331 al año 168. A la muerte de Alejandro el Grande en el año 323, a los 33 años, su imperio se divide en 4 territorios, gobernados por sus 4 generales: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Y Daniel 7 ve que Leopardo tiene 4 cabezas. Qué impresionante es eso, y cómo la Biblia te lo va ensamblando. Y dice la historia que la época antigua termina en el 476, Roma dominando al mundo en todo su esplendor. Queridos hermanos, el tiempo cuando Jesucristo viene a esa tierra. Y dicen los grandes historiadores
que la época antigua terminó en el año 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Y de ahí comienza la época media hasta 1453, la época oscura, la época donde se atrasó la ciencia, donde no había más nada, sino solamente la Santa Inquisición. Y dicen los sistemas políticos contemporáneos que Roma tiene 3 etapas. Roma imperial, Roma dividida y Roma como sistema político, pero combinado con lo religioso como sistema papal. Y se extendió hasta 1453. En 1453 a 1789, la gran época moderna, los grandes descubrimientos. Galileo Galilei descubre en la Biblia que la tierra es redonda. Isaac Newton descubre que la tierra cuelga de la nada. Nicolás Copérnico dice que todos los planetas giran en torno al Sol. ¿Dónde lo descubrió? En la Biblia. Qué impresionante es la Biblia, a mí me llama la atención, hermanos. Dios tiene el control de este mundo, decimos amén. Amén. Él es el que sabe todo lo que va a acontecer. No termina ahí, porque en 1789 en París, Francia, se da la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El hombre es libre y autónomo. ¿Y qué pasa en México en 1810? La independencia comienza a concientizar que somos libres. Y gracias a ello la nación mexicana hoy es una gran nación a partir de 1810, pero inspirado en 1789, cuando en París, Francia, se da la Declaración de los Derechos del Hombre. Las leyes comienzan a surgir. Las leyes civiles comienzan a darse a conocer con fuerza, y todo va en relación a la libertad. Pero no termina ahí la parte de la historia del hombre. 1789 hasta hoy, nuestros días. ¿Cómo estamos hoy, hermano? 28 de ¿qué? De junio del año 2013. Estamos viviendo la gran época contemporánea. ¿Y qué ha pasado durante esta gran época contemporánea? Dice el hombre que lo ha clasificado en 2 partes: la era nuclear y la era de la cibernética. ¿Por qué la era nuclear? Porque de 1914 a 1918 existió la Primera Guerra Mundial. Y de 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabes qué pasó en esa Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos vencieron a los japoneses. Y los rusos vencieron a los alemanes de Adolfo Hitler, quedando 2 potencias mundiales: la URSS y los Estados Unidos. Y ahí comenzó una guerra bélica, militar, económica, política, que se le conoció como la Guerra Fría, que se extendió hasta 1990. ¿Qué pasó en 1990, hermano? Para entrar a la década de los 90. Karol Wojtyla, mejor conocido como Juan Pablo II, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, inspirado en la filosofía de la perestroika, comienzan a dar por terminado lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y a mí me impresiona, porque Apocalipsis 13 lo determina así: la bestia que surge de la tierra con 2 cuernos, impresionante, para quedar gobernando al mundo, lo que hoy tú y yo conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más poderosa. ¿Y sabe qué, querido hermano? Está escrito en la Biblia, la palabra del Señor, Apocalipsis 13. Hoy, queridos hermanos, estamos cerrando filas con la era de la cibernética.